Bienvenidos un día más a su canal favorito de salseo turco y amor del bueno. Es un placer inmenso tenerlos de nuevo por aquí. Yo soy y hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en un misterio, en una historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Hoy hablaremos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han adivinado. Vamos a desentrañar el enigma de su relación. ¿Vecinos? ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Un secreto bien guardado? Son preguntas que nos hemos hecho una y otra vez, sobre todo después de que su química en la pantalla nos dejara completamente embelesados. Desde que los vimos brillar juntos en Senkalkapm, la llama de la esperanza y la curiosidad se encendió en cada uno de nosotros. ¿Eran solo grandes actores, o había algo más? ¿Se llevó el amor de la ficción a la vida real? Vamos a descubrirlo. Pero antes de que nos metamos de lleno en este jugoso tema, tengo que pedirles algo súper importante: si son nuevos por aquí, o si simplemente les gusta el contenido que les traigo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, chismes jugosos, análisis profundos y todo lo que necesitan saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que ya saben, un clic no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Ahora sí, preparémonos para este viaje. Agarren sus palomitas, acomódense bien, porque la historia de Kerem y Hande es mucho más intrincada de lo que imaginan. Empecemos por el principio. Senkalkapm fue un fenómeno global. La serie catapultó a Kerem y Hande al estrellato internacional. Pero más allá del éxito, lo que realmente cautivó a la audiencia fue la innegable conexión entre ellos. Su química era palpable, su complicidad evidente. En cada mirada, en cada sonrisa, en cada interacción, se sentía una energía especial. Era como si no estuvieran actuando, como si la magia que se transmitía a través de la pantalla fuera genuina, real, un reflejo de algo mucho más profundo. Y claro, las especulaciones no tardaron en surgir. ¿Podía ser que ese amor que veíamos en pantalla fuera real? Los fans, con la esperanza a flor de piel, comenzaron a buscar pistas, a analizar cada movimiento, cada palabra, cada publicación en redes sociales. Los foros se llenaron de teorías, de debates apasionados. La Hande Kerem fever estaba en pleno apogeo. Se crearon cuentas dedicadas a ellos, se compartían GIFs, vídeos editados, análisis exhaustivos de cada entrevista. Se convirtieron en un fenómeno cultural, en un ejemplo de la fuerza que puede tener el fandom cuando se une por una causa. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. ¿Por qué? ¿Qué tanto de lo que vemos en las redes sociales es real? ¿Qué tanto es actuación, marketing o simple casualidad? Es fácil dejarse llevar por la fantasía, por el deseo de que nuestros personajes favoritos sean felices también fuera de la pantalla. Pero debemos recordar que son personas reales con vidas privadas y que merecen respeto y privacidad. A veces la línea entre la realidad y la ficción se difumina, y es importante recordar que no tenemos derecho a invadir la intimidad de nadie, por mucho que nos gusten como artistas. Entonces, ¿qué sabemos con certeza? Sabemos que Kerem y Hande fueron vecinos, sí. Vivían en el mismo complejo residencial en Estambul. Esto, por supuesto, alimentó aún más los rumores. ¿Se cruzaban en el supermercado? ¿Compartían ascensores llenos de miradas cómplices? La imaginación de los fans no tenía límites. Se crearon historias ficticias sobre sus encuentros casuales, se imaginaban conversaciones secretas, se inventaban situaciones románticas. La especulación alcanzó niveles estratosféricos. También sabemos que pasaron mucho tiempo juntos durante el rodaje de la serie. Horas y horas en el set, interpretando a una pareja enamorada. Es inevitable que en esas circunstancias se genere un vínculo, una amistad, una cercanía. Compartían almuerzos, ensayos, momentos de tensión y de alegría. Se apoyaban mutuamente, se aconsejaban, se convertían en confidentes. Pero, ¿eso necesariamente significa que hubo romance? No necesariamente. La cercanía puede ser producto de una gran amistad y profesionalismo. Lo cierto es que después de muchos meses de especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación. La bomba explotó. Las redes sociales estallaron en júbilo. Los fans celebraron como si hubieran ganado la lotería. Hande Kerem era real. El sueño se había hecho realidad.
Fue un momento de euforia colectiva, de satisfacción para aquellos que habían creído en su amor desde el principio. Durante su relación, nos regalaron momentos hermosos. Viajes románticos, fotos adorables, declaraciones de amor públicas. Pasearon por playas paradisíacas, cenaron en restaurantes exclusivos, se dejaron ver en eventos sociales. Compartían su felicidad con el mundo, alimentando la fantasía de un amor perfecto. Parecían inseparables, felices, enamorados. Nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas. Su relación se convirtió en un ejemplo para muchos, en un faro de esperanza en un mundo a menudo cínico y desilusionante. Pero como en toda historia, hubo un giro inesperado. Después de casi un año de relación, la noticia de su separación sacudió al mundo del espectáculo. El shock fue total. Nadie lo podía creer. ¿Qué había pasado? Los fans entraron en un estado de shock, de incredulidad. Se negaban a aceptar la realidad. Se aferraban a la esperanza de que fuera solo un rumor, una noticia falsa. Las razones de su ruptura nunca fueron reveladas por completo. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, otros de presiones profesionales, otros de incompatibilidad de agendas. Se especuló sobre la interferencia de sus representantes, sobre la dificultad de mantener una relación bajo la lupa pública. Lo cierto es que, independientemente de los motivos, su separación fue un golpe duro para todos. La decepción fue palpable, el sentimiento de pérdida inmenso. Y aquí es donde volvemos a la pregunta inicial: ¿vecinos, casualidad o destino? Quizás fue una combinación de todo. Fueron vecinos que se conocieron por casualidad, que se enamoraron por destino, y que por alguna razón decidieron tomar caminos separados. Quizás la presión mediática fue demasiado grande, quizás las expectativas del público demasiado altas. Quizás simplemente se dieron cuenta de que sus caminos no estaban destinados a seguir juntos. Lo importante es recordar que son seres humanos, con sus propios sentimientos y decisiones. Su relación, ya sea que haya sido un amor eterno o una pasión fugaz, fue real para ellos. Y debemos respetar su privacidad y sus elecciones. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones, ni a exigir explicaciones. Su vida amorosa es asunto suyo, y debemos respetar su derecho a la intimidad. Hoy, Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas. Están enfocados en sus carreras, en sus proyectos personales. Ande ha seguido cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas. Kerem ha explorado nuevas facetas de su carrera, incursionando en la producción y dirección. Han demostrado ser profesionales talentosos y personas admirables. Han sabido reinventarse, superarse a sí mismos y seguir brillando con luz propia. Y aunque la esperanza de una reconciliación siempre está latente en el corazón de muchos fans, lo más importante es desearles lo mejor a ambos. Que encuentren la felicidad, el amor y el éxito en todo lo que hagan. Que puedan construir vidas plenas y satisfactorias, independientemente de si están juntos o separados. En resumen, la historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que la vida real no siempre es como la vemos en las películas. El amor puede surgir de la manera más inesperada, pero también puede desvanecerse con la misma rapidez. Lo importante es aprender de las experiencias, valorar los momentos vividos y seguir adelante con optimismo. Aprender a aceptar los cambios, a superar las decepciones y a seguir creyendo en el amor, aunque a veces duela. Pero más allá del romance y el salseo, la historia de Kerem y Ande también nos enseña sobre la importancia de la privacidad, del respeto y de la responsabilidad como fans. Nos recuerda que las celebridades son personas reales, con sentimientos y vidas propias, y que merecen ser tratadas con el mismo respeto y consideración que cualquier otro ser humano. Nos invita a reflexionar sobre el impacto que pueden tener nuestras acciones y comentarios en la vida de los demás, y a ser más conscientes y responsables en nuestras interacciones en redes sociales. Y ahora sí, mi gente, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación de Kerem y Ande. Espero haberles dado algo en que pensar y haberlos entretenido un poquito. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción, me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la relación de Kerem y Ande? ¿Creen que fue el destino quien los unió?
¿O simplemente una casualidad? ¿Piensan que hay posibilidades de una reconciliación en el futuro? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de esta historia. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Prometo seguir trayéndoles contenido jugoso, interesante y entretenido. Muchas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, incluso en el mundo del salseo turco.